Bueno, comenzamos con nuestra tercera semana en nuestro curso de gestión de la información de la empresa ganadera. Bueno, esta semana vamos a trabajar sobre los registros de reproductivos, registros de reproducción. Bueno, los registros reproductivos son esenciales para el manejo de los animales, así como fuente de información para tomar decisiones sobre acciones futuras. La información obtenida indicará cuál es el grado de normalidad del comportamiento reproductivo de la vaca. Por ejemplo, decisiones futuras como cuáles, por ejemplo, si una vaca se le hace proceso de monta por medio de una inseminación artificial, no queda preñada en la primera, vuelve a aparecer recelo, vuelve a hacerse el proceso de inseminación, tampoco quedó, tercera, cuarta vez se pasó con el toro, entonces ya si se hace un registro y un seguimiento se puede tomar la decisión de enviar la vaca a descarte. Son ejemplos de todas las decisiones que se pueden tomar siempre y cuando se lleve una trazabilidad de la información. Saber cuál es la vaca con mayor eficiencia reproductiva, lo mismo que el tema de los toros, del semen que se utiliza en las pajillas. Bueno, mucha información que, como les decía, si se lleva una trazabilidad nos puede llevar a tomar muy buenas decisiones. Además, al reconocer las fechas de los partos, celos y servicios, es posible saber si la vaca está ciclando normalmente y así calcular los índices promedios de lato, tales como lapso, interpartos, intervalos de parto, concepción, tasa de preñez, etc. Entonces, además, pues, por ejemplo, con la fecha de monta podemos pronosticar o calcular, mejor dicho, la época o la fecha en que se tiene que palpar. ¿Sí? Además, también podemos proyectar la fecha en que va a parir la vaca si es que efectivamente quedó preñada. Entonces podemos ya poder hacer una planeación, proyectar el talento humano y poder decir que justamente en ese lapso de fechas tener ya disponible el veterinario, ya tener un acuerdo, un contrato con él para que pueda apoyarnos en ese proceso. ¿Sí? O sea, son ejemplos de lo que se puede hacer si tenemos un buen sistema de información. También es posible calcular cuál es el porcentaje de preñez al primer servicio en el hato. Al tener estos registros es posible calcular los servicios por preñez que se utilizan en el acto para preñar las vacas. Bueno, entonces, si tenemos el registro de todas las vacas que componen nuestro hato, podemos por un indicador, una fórmula, podemos determinar el porcentaje de preñez de nuestra finca ganadera. Bueno, vale la pena aclarar que en pequeñas fincas, en explotaciones tradicionales, es posible mantener esta información a través de registros simples que se pueden utilizar diariamente de acuerdo a cómo se van produciendo los sucesos, por medio de cuadernos, de carpetas, y pues como la alternativa en este curso del sistema de gestión de la información ganadera, que de acuerdo a su diseño curricular este programa está enfocado al uso de las TICs, por eso se utiliza el Excel para poder hacer este sistema de registros. Bueno, ¿qué se lleva o qué datos se registran en estos formatos? Entonces, identificación de animales, debe registrarse el nombre y el número de la vaca. Bueno, eso ya lo hemos hecho en otros registros, pero la ventaja del Excel es que, como les he planteado en los ejercicios de Excel, podemos llamar los datos de otras hojas que ya hemos elaborado. Bueno, la raza también es importante, eso también ya lo diligenciamos en otros formatos y podemos llamar los datos a este nuevo registro. Número de partos que ha tenido la vaca, fecha del parto, este punto es importante, es la fecha del último parto, sexo y número de la cría, si es macho o es hembra, fecha de celo y de monta, se puede estimar de acuerdo al ciclo estral, con la fecha de monta se puede calcular la fecha probable del parto. Diagnóstico de gestación, fecha y resultado, ya sea preñada o vacía o seca. Fecha probable del parto, sumando 283 días después de la última monta de la inseminación artificial. Bueno, buscando literatura acerca de esto, algunos suman para la fecha probable del parto 280 días, 283 días.
Fecha de secado debe ser 60 días antes del parto. Bueno, hay posibilidad que primeramente los registros no sean completos. Por eso, si no se tienen los datos específicos para llenar los formatos, se pueden estimar cada evento. Entonces pasa que cuando queremos de pronto ya sistematizar esta información en nuestra finca y vemos que nunca se había llevado información, pues nos desanimamos, no continuamos con esto porque nos hacen falta mucha información y que nuestros formatos van a empezar como a cojear, a ser como que faltos de veracidad de información. Entonces decimos, no, no los vamos a seguir llevando porque aquí nunca se lleva información. No, o sea, es una posibilidad o es el momento de llevarla y aunque al principio pues va a carecer de algunos datos, con el tiempo se va a ir perfeccionando y ya se va a ir montando este sistema de información. Bueno, ahora sí, manos a la obra, vamos a hacer un ejercicio en Excel. Bueno, este es el formato de servicios bovinos que voy a subir a la plataforma de Moodle en el material de estudio. Bueno, antes de comenzar, espero que no estén asustados con el tema del Excel, ¿sí? Yo sé que para algunos este programa es de pronto nuevo, es novedoso, nunca lo habían utilizado, pero esta es la oportunidad para aprender a manejarlo y darse cuenta de todas las excelentes herramientas que podemos tener para este tema ganadero y para otras tantas de la vida cotidiana y de nuestra vida profesional laboral. Quiero motivarlos bueno, motivarlos de pronto no es la palabra, de pronto comentarles que no les tengan miedo a esto, al Excel. Voy a contarles de pronto mi experiencia con el tema de aprendices. Bueno, no sé si alguna vez les había dicho en estos videos que les he grabado que yo trabajaba en el SENA del Playón. En el Centro de Atención al Sector Agropecuario tiene dos sedes, una en Piedecuesta y otra en el Playón, Playón Santander. Allá se maneja a los aprendices en modalidad de internado y allá está el programa de gestión de empresas agropecuarias. Y ven pues el tema administrativo y también ven el tema agrícola y pecuario. Y muchos de estos aprendices pues, por no decir que la mayoría, vienen del campo, vienen de regiones como San Alberto, sur de Bolívar como San Pablo, Cantagallo, vienen de San Vicente, vienen de El Cesar, de Aguachica, bueno, vienen de todas partes del país debido a que como se maneja la modalidad de internado, pues tienen más facilidad para poder formarse y estudiar. Y entonces uno se encuentra con la realidad de que estos jóvenes del campo, rurales, pues la mayoría no tiene acceso a internet y mucho menos a un equipo de cómputo. Y cuando ven conmigo esas competencias donde tenemos que manejar las TIC, tecnología de la información y comunicación, que eso ya no es una opción en la vida laboral, sino ya es una exigencia, pues empiezan como a tener debilidades en las competencias que yo imparto. Pero entonces la forma de convencerlos es que vean esto como un reto y que acá pues en Santander decimos que nada nos queda grande y hay que aprender. Entonces al principio pues como les decía les queda un poquito duro, les decía listo, yo en las noches si quieren les voy a dar unos cursos pues complementarios así como estos, explicándoles paso a paso y sí, los muchachos van cogiendo el ritmo en muy poco tiempo, o sea, no vayan a pensar no que con ellos voy a trabajar un año y en un año pues fácilmente, no, en menos de un mes estos muchachos ya manejaban muy bien las fórmulas. Incluso pues para alegría mía y como satisfacción como instructor, tres muchachos de esa última ficha que tuve el año pasado, pues realmente, disculpen la palabra, me daban sopa y seco con el tema de fórmulas. Me dejaban descrestados con el uso que le daban, con nuevas formas en que las aplicaban en los formatos, en el tema, lo llevaron al tema de costos, en el tema de contabilidad, en el tema del talento humano para calcular, por ejemplo, horas extras, recargos nocturnos, para calcular para fiscales, para calcular cesantías, vacaciones, en fin. Entonces fue una gran alegría que con ellos en un poco tiempo, en un mes,
ya superaran al instructor y espero que con ustedes sea igual. Lo único que espero de ustedes como un compromiso es que vean los videos con atención, si hay que retroceder, háganlo, póngale pausa eh, y aprendan la herramienta. No vean que porque no, el instructor cogió este programa de Excel y vieron un montón de celdas, se asustaron y dijeron esto no es lo mío, voy a renunciar a la formación, me voy a retirar. No, véanlo como una oportunidad. Esta información, créanme que va a ser muy difícil que la encuentren, no, no es que yo sea presumido para nada, lo soy, soy muy humilde, esta información se la voy a subir para que la compartan, la reproduzcan como quieran, pero lo que realmente quiero es que ustedes sepan hacer las fórmulas, sepan utilizar el Excel para poder llevar el sistema de su información ganadera. ¿Sí? Bueno, ahora sí comencemos. Bueno, esta tercera semana vamos a trabajar con otro formato, se llama formato de servicios bovinos. Bueno, les recuerdo, este curso, esta formación es para la gestión de la información de la empresa ganadera. La idea es que con estas herramientas usted pueda elaborar los formatos que usted necesite. Es muy difícil que durante estas 4 semanitas, un curso de 40 horas, pues podemos abarcar todos los formatos, pero estoy seguro que ustedes con estas nociones básicas de Excel podrán armar sus formatos y que sean dinámicos y que realmente les ofrezcan información relevante para tomar decisiones. ¿Sí? Igualmente en el última semana, semana cuarta, les voy a compartir en el material de estudios todos los registros animales de la ganadería que se lleva en el SENA, en la sede de Aguascalientes. Son unos formatos muy sencillos que no tienen ninguna fórmula, pero que con lo que hemos visto en este curso ustedes le podrán agregar todas las funciones que ustedes quieran para que estos registros sean más dinámicos y, como les decía, nos ofrezcan una información más precisa, más específica para mejorar nuestras decisiones. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar el formato de servicios bovinos. Entonces, acá estos números, para no tener que volverlos a digitar, pues los llamo de otra hoja de cálculo, como ya habíamos visto en videos pasados. Entonces, ¿cómo se hace? Se llama igual y se trae, digamos que de acá, del registro de la hembra. Entonces, del registro de la hembra, acá, y le doy enter. ¿Sí? Y aquí ya simplemente arrastro. Número de la hembra, pues para no tener que volver a copiar los números de la hembra, pues otra vez los llamo de la hoja de cálculo que ya registré. Igual, de la hoja de registro hembra, la columna que quiero llamar, y le doy enter. Y aquí ya arrastro la información. Ganadería ganadería y los diferentes tipos. Eso ya lo diligenciamos, no vale la pena volver a digitar, entonces otra vez lo llamamos. De la de registro hembra. Enter. ¿Sí? Y recordemos que esa información de registro hembra era con una lista desplegable, ¿cierto? Si yo aquí le cambio a leche, entonces donde estamos haciendo el registro de servicio de vacas, también ya cambio a leche. ¿Sí? Categoría novilla, eso también ya la hemos diligenciado en la primera hoja, no vale la pena volver a digitar. La llamamos igual enter, listo, y arrastramos. ¿Sí? Último peso vivo tomado. Bueno, este peso, ¿de dónde lo sacamos? ¿Recuerdan el formato de la semana pasada de pesos vivos? Bueno, entonces vamos a peso vivo de hembras. Entonces en peso vivo de hembras tenemos estos pesos: peso de nacer, peso de destete, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Entonces agregué en ese mismo formato una información adicional que ustedes la van a hacer. Bueno,
Yo igual se las comparto, pero entonces ustedes como actividad me colocan los 10 ejemplos que siempre les he solicitado a lo largo de este curso. Entonces, peso al nacer. Ese peso al nacer, bueno, lo llamo de acá. Esta información la tengo bloqueada. Sí, la tengo bloqueada. Bueno, más adelante les voy a explicar cómo hago para bloquear y desbloquear. Entonces acá en revisar está una opción de proteger o desproteger. Entonces le pincho acá para desproteger. Listo. Ahora sí ya puedo digitar. Peso a nacer, ese dato lo estoy trayendo de peso a nacer. O sea, de esta fila. Enter. Y aquí ya puedo arrastrar. Bueno, voy a borrarles acá esto para que se den cuenta cómo arrastra. Bueno, peso al destete, ¿de dónde la vamos a llamar? De acá, de peso al destete. Otro peso 1, de peso 1. Otro peso 2, ¿de dónde lo sacamos? Del peso 2, enter. Peso 3, no importa que no tenga un valor, pero dejar la fórmula ya hecha. Y peso 4, no importa que no haya valor, pero para que quede la fórmula. Y acá ya podemos arrastrar. ¿Listo? Bueno, ahora lo que quiero es que en este servicio de vacas el último peso tomado, entonces nos vamos acá a peso de hembras y el último peso tomado utilizamos una fórmula. Esta fórmula se llama igual buscar, ¿sí? Entonces es un poco difícil de explicar cómo fue que se logró, por qué el 2, por qué el 1, bueno, pero la pueden copiar para que les pueda funcionar. Entonces es igual buscar 2, abren paréntesis, 2, punto y coma. Recordemos que el punto y coma para algunos computadores es aceptable, para otros solamente una coma, dependiendo de cómo está configurado su Excel. Acá él me va dando como una recomendación, dice buscar, valor buscado, y punto y coma dentro de un vector de comparación y punto y coma del vector resultado. Entonces 2, punto y coma 1 slash y el valor buscado entre un rango entre la AL6 y la AO6. Entonces es este rango de otro peso 1, otro peso 2, otro peso 3, otro peso 4. De estos, ¿cuál es el último peso que yo registré? ¿Listo? Y estos signos de menor y mayor, que pues si lo colocamos a los dos nos forman un rombo, ¿sí? Es una tecla que está al lado de la tecla para ser mayor o menor, de minúsculas o mayúsculas. Nos sirve para decirle a Excel que es un valor diferente, que cuando existe un valor diferente a este guioncito, entonces no lo tenga en cuenta, ¿sí? Y lo colocamos entre comillas, cerramos paréntesis, punto y coma, y otra vez le damos el rango de AL6 a AO6. ¿Listo? Enter. Entonces, por ejemplo, si en este animal, en esta vaca, el otro peso 2 no lo tomé, digamos que es rayita, ¿cuál dato creen que va a tomar? El último dato tomado, pues va a ser el otro peso 1, o sea 210, ¿sí? 210. O por ejemplo, no, que en esta vaca sí se hizo un segundo peso, pesó 330 kilogramos y se le hizo un tercer peso. En este peso pesó 355 kilogramos. Entonces allá en el último peso va a ser registrado este último peso.
¿Se dan cuenta? Y sigamos que acá pesó 410 kilogramos. Él me va a registrar el último peso tomado. Acá recuerden que la fórmula es que sea rayita para que no lo tenga en cuenta. Entonces, de esa forma va a tener registrado el último peso. ¿Listo? Y esta tablita nos va a servir como un resumen de cada animal. No sé si tengan preguntas. Bueno, la pregunta es un poco compleja. Hay muchos tutoriales en YouTube para conocer cómo se configura la fórmula, pero bueno, acá estamos algo más prácticos. Simplemente la copian tal cual y modifican las celdas donde están ubicadas para que les dé el resultado. ¿Listo? Entonces, esto hacerlo con 10 animales. Los datos ficticios. Bueno, acá pues el último peso tomado también podemos utilizar el tema de lo que les hemos explicado la semana pasada, de que se coloquen de un color diferente de acuerdo al promedio, ¿sí? Entonces bueno, acá les voy a hacer, por ejemplo, el promedio, no se lo voy a colocar al final a modo de ejemplo, pero para que sepan que la podemos utilizar la función. Entonces igual promedio de estos datos. El promedio de estos datos es 337. ¿Listo? Entonces quiero que si está por encima del promedio, se me vuelva de color verde, indicándome que estamos bien. Que si estamos iguales al promedio, de un color azul, normal. Y si estamos por debajo del promedio, se nos marque un color rojo para indicarnos como una alerta. Entonces eso ya lo habíamos visto la semana pasada, pero como para recordar, y que también podemos meterla dentro de esta tablita. Entonces recordemos, nos paramos en la celda que le queremos aplicar la condición, le colocamos acá inicio, formato condicional, resaltar reglas de celdas y le decimos que sea mayor. ¿Mayor a qué? Mayor a este promedio. Y cuando sea mayor a este promedio, lo que queremos es que se nos convierta de un color rojo la fuente, o sea, la letra. Verde, aceptar. Listo. Se nos convirtió en verde. ¿Por qué? Porque está por encima de este promedio. Bueno, le voy a agregar otra condición. Entonces, ¿qué es? Si es por debajo ¿de qué? De este promedio. Enter. La fuente sea de color rojo para marcarnos esa alerta. Y si es igual, ¿a qué? A este promedio, le damos enter. Ahora le agregamos. Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes crearon una condición y se equivocaron y la quieren borrar? Entonces hacen acá, le pican acá, le dan a administrar regla y acá tienen estas. Entonces esta es la que me quedó mal y la pueden eliminar. Entonces la seleccionan y eliminan regla. Solamente se quedan con estas dos. Le dan a aplicar y le dan a aceptar. Bueno, queda solamente con dos reglas. Ahora le voy a agregar la tercera regla. Formato condicional, resaltar reglas cuando sea menor que, perdón, habíamos dicho que queremos cuando sea igual, es igual a que, al promedio. ¿Dónde está el promedio? Está acá. Le doy enter y acá en personalizar le digo personalizado, color azul y en negrita, aceptar. Y ya este formato de condición ya queda en esta celda, y para pegarlo a las demás celdas lo que hago es colocar la brochita y la pegamos en los otros datos.
Yo ya identifico que estos están por debajo del promedio y que estos tres valores están por encima del promedio. En esta columna de fecha de servicio vamos a colocar la fecha en que se hizo la respectiva monta, el respectivo servicio, ¿sí? Acá se diligencia qué tipo de servicio se hizo. Si fue por inseminación artificial, si fue por monta natural, ¿sí? Inclusive, pues acá ustedes saben que ya en la primera semana aprendimos a hacer una lista de desplegables, ¿cierto? Entonces acá podemos modificarla, por ejemplo, buscamos la opción de la pestaña de datos, validación de datos, le decimos acá permitir de una lista y que el origen está en nuestra primera hoja de información general donde estamos colocando toda la información básica y que nos sirve para hacer la lista de desplegables. Selecciono las opciones de mi lista, le doy enter y le doy a aceptar. De esa forma pues ya mi celda queda con las opciones, ¿sí? Y como ya les decía, esta lista la podemos arrastrar para todas las celdas. Ya quedó. Entonces, por ejemplo, si me paro en esta, me va a dar la opción de desplegables que ya le di. Por ejemplo, para este animal, esta novilla, le voy a decir que fue por inseminación artificial. ¿Listo? Entonces, esta primera columna clara. Bueno, acá tenemos información del toro o del semen o del embrión que se utilizó para este servicio, esta monta. Entonces, si fue por monta natural, pues se registra el número del toro, ¿sí? Si fue por semen, igualmente el semen debe tener una codificación, y si es embrión, pues también tendrá una codificación de ese embrión, de su procedencia. Acá tenemos una columna para registrar el inseminador. Entonces acá, esta también la podemos hacer por una lista de desplegable. Entonces recordemos cómo es. Nos vamos acá en datos, validación de datos, le decimos que nuestras opciones están, yo las coloqué acá, inseminadores, tengo a estos, bueno, estos nombres son verdaderos, son compañeros míos, a los cuales les mando un saludo si de pronto ven este video. Entonces estos son compañeros de la parte pecuaria, son veterinarios, algunos son zootecnistas. Bueno, entonces le doy las opciones, le doy enter, le doy a aceptar. Listo, entonces ya me quedaron acá mis inseminadores y también esta lista de elegibles. Digamos que en esta inseminación de esta fecha la hizo mi compañero Agrocena Eliberto Caballero. Listo. Bueno, esta fecha de inicio de celo, ¿cómo se calcula? Entonces, para no tener que digitarla, entonces se hace una proyección. ¿Y cómo se hace? Tomando la fecha del servicio, o sea, esta de la columna H, se le suma 18 días. Entonces, la fórmula sería igual esta fecha más 18 días. Y le doy enter. Entonces ya me cogió esta fecha más 18, me da que el inicio de celo va a ocurrir el 2 de enero del 2020. Y esta fórmula la podemos arrastrar para todas las celdas. Bueno, la fecha final del celo la calculamos sumándole 25 días con respecto a la fecha de servicio. Entonces, igual como hicimos en el inicio del celo. Entonces colocamos, nos paramos en la celda, le damos igual la fecha de servicio más 25 días y le damos enter. Listo, y arrastramos para todas las celdas. Bueno, yo ya la tengo arrastrada. Entonces, esta información, ¿para qué nos sirve? Para que estemos muy pendientes en este proceso. Si realmente la vaca pues no quedó preñada, entonces va a repetir celo en estas fechas, para que estemos pendientes.
pendientes. Si registra celo, pues tendrá que hacerse un nuevo proceso de monta de servicio. Bueno, también con esta fecha de servicio también podemos proyectar nuestra fecha teórica de palpación. O sea, ya podemos planificar en qué día nuestro veterinario o nuestro compañero zootecnista va a venir a nuestra finca a hacer el proceso de palpación. Bueno, yo sé que algunas fincas ya cuentan con su veterinario de cabecera y que está permanente en nuestras instalaciones, pero en algunas pequeñas explotaciones, bueno, pequeñas y medianas también, pues recurrimos a contratarlo por sus servicios, por días. Bueno, ¿cómo se hace entonces el cálculo de la fecha teórica de palpación? Con 45 días. Entonces, de acuerdo a la literatura, es la fecha mínima en que se puede detectar pues la preñez, aunque pues si alguien sabe algún método para hacer la identificación de preñez con anterioridad, pues me gustaría que en el espacio del foro me lo diera a conocer. Bueno, entonces, ¿cómo hago esta fecha? Le doy igual para hacer nuestra fórmula, la fecha de servicio más 45 días y le doy enter. Listo, y arrastro. Bueno, acá ustedes notan aquí un triangulito pegado aquí a la celda. Nos está mostrando que hay un error, pero este error se debe simplemente a que, como estamos llamando los datos de otras hojas, el Excel piensa que de pronto puede haber una equivocación. Entonces simplemente podemos marcar, si no nos gusta estos triangulitos verdes, podemos marcar y le damos acá a este signo de alerta y le decimos que omitir el error. Tranquilo Excel, nosotros conocemos por qué ocurre esto. Entonces, si les fastidia, los pueden quitar. Bueno, sigamos con nuestras columnas. Fecha real de palpación. Como ya les digo, en la fecha teórica, pues podemos decir que en esa fecha es donde debería ser la palpación, pero la realidad puede variar totalmente. Debido a que, digamos que esa fecha cayó un festivo, un domingo, un día de la madre, un día del trabajo, y de pronto conseguir un veterinario para esa fecha va a ser muy complicado. También puede pasar un derrumbe, se varó el carro que transportaba al veterinario. Bueno, miles de cosas que pueden afectar esa fecha real y que acá está la oportunidad para realmente colocarla. Bueno, acá en esta columna de estado fisiológico vamos a colocar las alternativas que puede tener nuestra vaca después de haberse hecho el proceso de palpación. Entonces ya nuestro veterinario o nuestro zootecnista podrá identificar el estado fisiológico. Entonces acá podemos colocarle una lista de desplegables para evitar que tengamos que digitar. Entonces ustedes ya son expertos, creo que en estos momentos ya son expertos de hacer listas desplegables. Entonces nos paramos en la celda, le damos acá la pestaña de datos, le damos validación de datos y le decimos que nuestra lista de opciones está acá. Estas son las que se me ocurren, los que he visto en la literatura, en otro software también. Le doy enter, le doy a aceptar y ya me quedan las opciones. De tal manera que pueden hacer preñada, ¿sí? Que sea vacía, que sea esté sin palpar, esté pronto una reabsorción embrionaria, ¿sí? Pero doy las opciones. Bueno, si se dieron cuenta, para ciertos valores hay una opción de que se vuelve la fuente, la letra, el color de la letra de color rojo o azul. ¿Sí? Cuando está preñada se vuelve azul, cuando está vacía se vuelve roja. Entonces recuerden con qué funciones que hice esta forma de resaltar la celda, con la de formato condicional. Entonces es más fácil identificar a la vista de tener aquí un formato con 100 animales, 100 registros, y poder detener nuestra vista en las que están rojas y poder determinar por qué fueron las causas. Entonces recordemos cómo se hace. Por ejemplo,
Dentro de las opciones está que está sin palpar, ¿sí? Y sin palpar puede ser que no esté algo tan alarmante, simplemente que hay que volver a planificar, a redefinir la fecha en que se va a hacer. Entonces vamos a colocarle un color amarillo, ¿sí? Entonces recuerden que las celdas pueden acumular muchas condiciones. Acá está acumulado el color azul y el color rojo. Azul para preñada, rojo para vacía. Vamos a agregar otra condición que sea amarillo para sin palpar. Entonces me paro en la celda, le doy formato condicional, y le digo resaltar regla de celdas que sea igual. ¿Igual a qué? Que si sea igual a sin palpar, sea tal cual. Si tiene una tilde se le coloca, si alguna está en mayúsculas se le coloca, pero tiene que quedar igual. Sin palpar, entonces ella se coloque de un color amarillo. Negrita. Aceptar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este animal, si llega a estar sin palpar, bueno, no me va a funcionar porque todavía no le he dado la condición. Entonces, nos paramos acá en la celda. Recordemos, le damos la brochita para copiar solamente el formato, no la información, sino solamente el formato. Cuando hablo de formato me refiero al color, a si tiene bordes, al color de la celda, más no la información. Entonces llego y la pego para acá y de una vez la arrastro para todas. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, si marco vacía, roja; si marco preñada, azul; si marco sin palpar, amarilla. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, pasemos a la siguiente columna, diagnóstico reproductivo. Entonces, acá con estas fechas y con esta información podemos determinar si tiene 4 meses sin palpar, 3 meses de preñada, 2 meses de vacía, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, creo que fue en la primera semana, ya habíamos hecho un tipo de ejercicio con esta función. Entonces yo aquí al final coloqué un cuadrito para determinar los meses y los días. Entonces, ¿cómo lo hago? Para determinar los meses, cojo la función igual si fecha con la H5. ¿La H5 cuál es? La fecha de monta, la fecha del servicio. Y la comparo con el ahora, o sea, con la fecha de hoy, con la fecha que tiene mi computador. La otra vez no les había dicho, pero cada vez que yo abro mi computador, lo enciendo, pues él tiene una batería interna que nunca se acaba. Bueno, nunca es algo tan exagerado, pero sí es una batería que está metida en el computador y que siempre va a mantener la hora configurada, y que cada vez que usted abra su formato de Excel, él se va a comparar con la fecha que tiene registrada su computador, la fecha de hoy. Entonces vuelvo y le repito. Igual, si la fecha del servicio, o sea, de la monta, la comparo con la fecha de hora, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, y que me calcule los meses que hay dentro de esa fecha. ¿Listo? Entonces se la voy a repetir. Esta fecha es la fecha de la monta, de la primera monta, o sea, esta, y le doy enter. ¿Listo? Hay 4 meses. Ahora quiero calcular cuántos días hay. Entonces lo mismo, si fecha con la fecha del servicio, punto y coma. Recuerden que en algunos computadores no es punto y coma, sino solamente la coma. La comparo con el ahora, la fecha de hoy, ahora paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, y que me diga cuántos días hay en todo ese lapso de tiempo, con la fecha del servicio comparada con la fecha de hoy. Acá me dice que 148 días. Puedo coger estas celdas, tomarlas acá desde el puntico y arrastrar, ¿sí?
arrastrar la información. Bueno, y acá para poder que nos dé esta interpretación más fácil y de forma más práctica para entender, entonces utilizamos la función de concatenar, que ya también la habíamos utilizado. Recuerden que les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan hacer muchos formatos y se están dando cuenta que estamos repitiendo funciones para poder pues aplicarla en diferentes alternativas que nos están exigiendo estos sistemas de información. Entonces, por ejemplo, acá concatenar, igual concatenar con la AS5. La AS5, ¿qué es? La AS5 es la tablita que acabamos de hacer, esta, que coja AS5, o sea, AS con una AS con la fila 5, que es 4, la concatene, punto y coma con un espacio para que este 4 meses no me quedara pegado. Entonces le abrí punto y coma, una comilla, un espacio en blanco y otra comilla para cerrar y un punto y coma. Esto que está acá es este espacio que ven entre el 4 y meses. Si no se lo colocara me quedaría pegado. Se los voy a quitar. Me queda pegado y se ve feo. Entonces lo que hago es abrir unas comillas, un espacio en blanco, otras comillas, un punto y coma para separar y lo doy enter. Y ahí sí ya me queda separado. Listo. Ahora quiero que me escriba meses. Cuando son palabras o símbolos hay que colocarlos entre comillas. Cuando es una celda no hay necesidad de colocarle comillas. Bueno, entonces coloco meses porque es una palabra. Cierro comillas, punto y coma, coloco comillas, un espacio en blanco para que no me quede pegado meses con el artículo de. Separo punto y coma, otro espacio y que me lo concatene con el sin palpar. Ese sin palpar, ¿de dónde está? De acá, de la columna Q con la fila 5. Entonces quedaría 4 meses de sin palpar. Listo, cierro y ahí me queda concatenado. Entonces de esta forma, si yo por ejemplo le digo acá que está preñada, él automáticamente me va a cambiar que 4 meses de preñada. Entonces no les parece como más fácil de tener la información, de que sea más comprensible. Eso es opcional, si ustedes pues en su formato no ven la necesidad, simplemente con esta columna de preñada es suficiente, pues la pueden eliminar. Simplemente les estoy dando como herramientas para de pronto en alguna otra ocasión puedan utilizar. Bueno, el diagnóstico general es el que el veterinario o el zootecnista les puede dar con respecto al animal, un diagnóstico general. En esos temas ya de zootecnistas o veterinarios no me meto, pero bueno, ahí está para que ellos puedan colocar las observaciones pertinentes. Bueno, acá también podemos calcular cuántos días de servida vacía tiene el animal o cuántos días de gestación. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, si está preñada, se dan cuenta que en esta celda no me está botando ningunos datos, pero si le llego aquí a dar que sí está vacía, inmediatamente me los bota los datos. Bueno, ¿cómo hice esto? Entonces lo que hice fue calcular en esta columna, simplemente traer la información de la celda AT5, y la celda AT5 es la que ya habíamos hecho, donde están todos los días. Esta es la columna AT5. Entonces, como le di igual, me estoy trayendo todos los datos, los estoy llamando a esa columna, ¿sí? Igual AT5, me los llamé esos datos acá y arrastré la información. Ahora lo que yo quiero es que solamente cuando sea vacía me bote la información de cuántos días lleva de vacía, ¿sí? Porque esta es de vacía. Entonces acá me paro y le hago una condición. Entonces abro fórmula igual si, abro paréntesis, si Q5, ¿dónde está? Acá.
Si Q5, o sea, esta celda, es igual a la palabra vacía, ¿sí? Si es igual a que esta información diga vacía, tal cual, con mayúsculas, con tildes, tal cual, cierro comillas, punto y coma, entonces me coloque U5, U5, y U5 ¿dónde está? Está de acá. O sea, me coloque los días, punto y coma. Y si no es la palabra vacía, me coloque un espacio en blanco, ¿sí? Recuerden que la función de condición dice que aquí está la fórmula lógica, ¿sí? Y la condición de que si es verdadero me coloque esto y si es falso me coloque esto. Entonces acá si es verdadero que dice la palabra vacía, me coloque la información de la U5 y si no, no me coloque nada. Entonces por eso es que acá si cambio a preñada no me va a colocar información, se va a desvanecer, ¿sí? Inclusive acá se va a desvanecer. Pero si coloco vacía, se me va a indicar los días. Y como esta información pues no la necesito, sino simplemente la traje acá para que me funcionara esta fórmula, entonces la voy a ocultar. ¿Y cómo se oculta? Entonces me paro acá, donde está la letra, inmediatamente se me transforma mi cursor en una flecha y se me sombrea mi celda de donde está la letra y le doy clic derecho con el mouse y me da estas opciones, me da ocultar o mostrar. Le voy a decir ocultar. Entonces ya va a tener mi columna de cerdas, días de servida vacía únicamente. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a probarla. Si está preñada, se me tiene que quitar la información. ¿Listo? Y acá están los días de gestación. Entonces hice exactamente igual. Esta columna de días de gestación me trae toda la información de la tablita que ya hicimos aquí atrás. ¿Sí? De esta. Llame los datos, ustedes saben cómo se llaman los datos. Coloco el símbolo igual, ¿sí? Y los llamo, me ubico donde los quiero que se vengan, de acá, y le doy enter, ¿sí? Y acá ustedes los pueden arrastrar a toda la columna. Bueno, ahora vamos a aplicar la misma fórmula, entonces colocamos igual si Q5, o sea Q5 ¿cuál es? Esta de acá. Si Q5, si esta celda es igual a la palabra preñada, tal cual como está acá, si dice preñada, entonces me coloque la información de la W5. La W5 está acá. Y si no es esa, si no dice preñada, entonces colóqueme un espacio en blanco. Y le doy enter. ¿Sí? Entonces, si coloco aquí vacía, se me va a borrar de acá y se me va a pasar de acá. Si le vuelvo a colocar acá preñada, entonces me va a dar la información de cuántos días lleva en gestación. Y como esta información no la necesito porque solamente lo utilicé para que me funcionara esta fórmula, la voy a ocultar. Para evitar de pronto que tome datos, los borre o voy a dar algún tipo de equivocación. Entonces me paro acá, donde está la letra, se transforma mi cursor en una flecha, le doy clic derecho, le digo ocultar. Entonces ya tengo la información mucho más bonita, más presentable. Días servida vacía, días en gestación. Acá por ejemplo tiene 68 días de gestación. Si le cambio aquí a la palabra vacía, me va a pasar la información para acá. Bueno, ¿qué les parece esta función? Bueno, es un reto y espero que lo asuman y que lo hagamos. No se dejen ganar por estas fórmulas. Acá están todos los pasos y ustedes me pueden contactar por el correo electrónico para de pronto ayudarles con alguna fórmula. Bueno, en esta columna de posible fecha de parto, esa también se obtiene de una fórmula. Entonces, la fórmula también es de condición. Igual, si Q5,
o sea, si esta información, bueno, bueno, para el tema de esta columna, posible fecha de parto, también hice algo parecido con el tema de días servida vacía y días en gestación. Entonces, coloqué la posible fecha de parto. ¿Esa cómo se calcula? De tomar la fecha de monta que está donde está en la columna H, fecha de servicio, ¿sí? Coger la fecha de monta y le sumo 282 días, que es lo que la literatura nos dice que es la que dura la gestación. Entonces, coloco H6 más 288 y obtengo esta fecha, posible fecha de parto. Y esta la puedo arrastrar a toda la columna. Bueno, ya teniendo esta fecha, ahora lo que yo quiero es que solamente me muestre esa fecha de parto siempre y cuando el animal, la vaca, haya quedado preñada. Si no, pues me va a dar como una información errónea. Digamos que nos dé fecha posible de parto 17 de diciembre del 2020. Pero ¿cómo así si aquí dice que está vacía? Entonces, para que nos quede más congruente en la información, entonces vamos a hacer como otra condición. Entonces le vamos a decir, igual, si Q5, o sea, si acá esta columna dice preñada, es igual a preñada, entonces colóqueme la información de la columna Y. Si no dice preñada, entonces déjeme un espacio vacío, no me coloque nada. Entonces de esta manera solamente en esta columna vamos a tener la información de la fecha solamente de las que digan preñada. Si no dice preñada, no me va a arrojar la fecha. Entonces, por ejemplo, acá, para borrar esta, de decirle, por ejemplo, que está sin palpar, ya no tengo fecha posible de parto. ¿Listo? ¿Qué les pareció esta otra función aplicada para esta columna? Bueno, como esta información no me interesa, solamente la traje acá para que esta fórmula me funcione. Obviamente, si las borro, no me va a funcionar esta fórmula. Entonces, lo que hago es esconderla, ocultarla. Entonces me paro acá, hasta que se transforme mi cursor en una flecha, clic derecho y le digo ocultar. Listo. Quedó. Bueno, esto es el formato entonces de servicios bovinos. Bueno, acá está otras columnas que se repiten, es igual, fecha de servicio, pero es el recelo 1. Fecha, bueno, acá está, también le hice algo parecido acá. Estoy trayendo la fecha de servicio que se hizo, o sea, esa no se selecciona de ningún lado, sino es la fecha real en que se hace el proceso de monta. Pero acá lo que estoy diciendo es que si acá sigue preñada, entonces no me va a botar fecha de servicio, o sea, no tiene lógica de que si quedó preñada tenga que volver a hacer una monta, no tiene sentido. Entonces acá lo que estoy diciendo es que si Q7, o sea, acá el estado fisiológico, si Q7 es igual a preñada, entonces no me coloque nada. Si es diferente a preñada, entonces colóqueme la fecha. Entonces acá sí, todos los que tengan fecha es que requieren un servicio de remonta, ¿sí? Lo único malo es que acá esta celda no la puedo ocultar, porque si la oculto, ¿cómo voy a registrar la fecha de servicio? Entonces no le veo con mucha aplicabilidad. Simplemente podemos no usar esta fórmula, borrar esta columna, dejar solamente esta y ponerle lógica, y simplemente si está preñada, pues no tiene sentido que le coloquemos acá la fecha de servicio, ya que no hay necesidad. Entonces, bueno, estas columnas de acá se repiten, es en el caso de que la vaca no haya quedado preñada y que haya necesidad de hacer otro servicio, ¿sí? Entonces acá se hace para el recelo 1, ¿sí? ¿Cuándo se fue la fecha del servicio para ese recelo? ¿Qué tipo de servicio se hizo para ese recelo? Digamos que en el primer caso puede ser que se hizo una inseminación artificial,
no funcionó, y acá se va a hacer por medio de una monta natural o por una transferencia de embrión. ¿Sí? Igual que en la anterior, el registro del toro, el animal, el inseminador, si es que se hace por transferencia de embrión o inseminación. Si es por monta natural, pues obviamente se deja vacío esta columna, no hay necesidad de un inseminador. Digamos que la transferencia de embrión la hizo otro compañero mío, muy estimado, José Enrique Mesa. Bueno, inicio de recelo, ese ya saben cómo se calcula. Se calcula de Z5, o sea, la fecha del servicio. Mire que acá tiene una funcionalidad, si de pronto vale la pena dejar esta columna, en el sentido de que si la vaca está preñada, entonces acá me va a marcar un error, no me va a dejar colocar fecha. Entonces, ¿por qué? Porque estoy tomando no esta fecha de servicio de la AA, sino la fecha de la Z. Como acá no tiene valor, porque como está preñada, le estoy diciendo que me coloque un espacio en blanco. Entonces, por eso, al hacer la fórmula, sumar Z5, que no tiene nada, más 18 me va a marcar un error. Entonces acá como que el mismo registro me está diciendo, ojo, está equivocado, no puede haber un nuevo servicio porque la vaca ya está preñada. Entonces, tal vez se equivocó en digitar la información en esta celda. Entonces acá no me permite. ¿Por qué? Porque acá está preñada. Si le hubiera dicho que está vacía, ahí sí la fórmula me funcionaría. ¿Sí? Entonces Z5, o sea, a esta columna le sumo 18 días, que es lo que dice la literatura en que hay el recelo. Para esta fecha tomo otra vez la información de la fecha de servicio de Z5 y se la sumo con 25 días. Z5 más 25 días. Ustedes saben que esa información la podemos arrastrar. La fecha de palpación, entonces cojo la fecha de servicio de acá y le sumo 45 días y la podemos arrastrar. ¿Sí? Entonces, para otra vez recordarles, si yo coloco acá preñada, ya me va a marcar error en esas fechas. ¿Sí ven? Valor. No lo va a encontrar. ¿Por qué no va a encontrar? No lo va a hacer porque no encontró ningún valor acá. Y eso te dio la condición de que si está preñada no hay necesidad de hacer la monta. No disculpe que sean tan reiterativos, pero es que para que quede bien clarito ese tema. Bueno, la fecha real de palpación, como les decía, es la fecha real en que el inseminador hizo el proceso. Estado fisiológico, entonces acá otra vez el veterinario o el zootecnista por su palpación nos va a decir quedó preñada, quedó vacía, hubo reabsorción embrionaria, parió, involución uterina, recién servida, bueno, las diferentes alternativas. Acá, igual que en la otra, nos va a decir los días reproductivos que tiene en este recelo. 4 meses de vacía, 3 meses de preñada, 2 meses de vacía, 2 meses de preñada. ¿Y cómo se hace? Ya se los había explicado, pero entonces para que nos funcione en este también tenemos que hacer una nueva tablita. Este va a ser el de recelo. Y entonces la aplica. Si fecha, ¿cuál fecha? La de la monta. La de la monta de ese primer recelo. De esta. Pero inclusive sería más chévere si fuera con esta celda, porque una vez nos marcaría error cuando está preñada. Entonces la puedo cambiar a Z5. Entonces me voy acá. Z5. Me va a marcar un error. Y acá también lo quiero que me marque un error con Z5. Pero acá un momento. Acá sí quiero que, independientemente de que diga que sea vacía o preñada, me puede indicar si fue por involución uterina, preñada. Entonces voy a dejar como lo tenía antes.
con AA5. Bueno, entonces tengo ya mi tablita. Si fecha, abro paréntesis, con la A5, o sea, la fecha del servicio, de la monta, la comparo con la fecha de hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, entre comillas, ¿cuántos meses hay en esa fecha, en ese año? Cierro comillas, cierro paréntesis y me dice que hay 4 meses. Y acá lo mismo en días. Si la fecha de la monta o del servicio lo comparo con la fecha de hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, entre comillas, cuántos días hay, cierro comillas, cierro paréntesis y me dice los días, ¿sí? Entonces, ustedes, dependiendo de cuántos recelos puedan darle a esa vaca, pues tendrán que hacer varias tablitas de estas. Entonces acá el recelo 1, acá pueden hacer el recelo 2 y aplicar la fórmula, ¿sí? Aplicar a la fórmula. Ya les voy a decir más adelante al final cuál es la actividad para esta semana. Tiene que ver mucho con, con esto que dejé aquí pendiente. Bueno, entonces acá igual aplicamos la fórmula de concatenar. Entonces igual concatenar, abro paréntesis, quiero que me concatene con la AU5, que es esta de acá, este 4, me le dé un espacio en blanco para que no me quede pegado con meses, le escribo meses, le escribo punto y coma, otro espacio en blanco, le coloco el artículo de, le doy otro espacio y le digo que me lo concatene con el estado fisiológico, con esta celda, con la AJ5. De tal forma que cuando el veterinario nos diga que esa vaca quedó preñada, nos va a cambiar acá la información. El diagnóstico general, igual el veterinario o el zootecnista nos dirá qué encontró, cuántos días de servicio lleva, cuántos días de servicio vacía lleva, cuántos días de gestación. Entonces, bueno, acá no tengo las fórmulas, las vamos a hacer. Les voy a ayudar con este recelo 1. Entonces, días de servida vacía. Estos días de servida vacía es una información que me voy a traer de acá. Igual, y me la traigo de acá. Enter. Y la arrastro. Bueno, acá dice que 4 días de vacía. ¿Por qué? Porque la fecha de monta, vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla a que fue en noviembre. No, hagamos la que fue en 2020, que fue primero en el 1 de enero. 0, enter. Entonces acá tengo
sea que en esta fecha de servicio le cambio, digamos, por ejemplo, en abril, entonces me va a cambiar la información, me va a decir que tiene un mes de preñada, va cambiando, ¿sí? Y que tiene 40 días, un mes, 40 días, un mes, y en total lleva 40 días de preñada. Bueno, les dije que me traía esa información de acá y la arrastraba a toda la columna. De igual manera en días de gestación, entonces llamo nuestros datos igual a días de gestación, que la tengo acá, y le doy un enter. Días de gestación. Entonces quiero hacer lo mismo perdón, días de gestación, lo traigo de acá, enter. Entonces quiero hacer lo mismo que hice con el primer celo. Entonces quiero que acá solamente me aparezca la información de servidas, días de servida vacía, cuando acá dice que no esté preñada, ¿sí? Y en días de gestación siempre y cuando esté la palabra preñada. Entonces acá, si AJ5, o sea, si esta columna, si esta celda es igual a vacía, entonces colóqueme la información de AN5. ¿Y dónde está AN5? Está acá. Y si no dice vacía, colóqueme un espacio en blanco, ¿sí? Entonces, por esta razón es que acá no me aparece ningún número. Pero si aquí yo le colocara ya vacía, ya me daría información, ¿sí? Si le coloco aquí vacía, ya tengo información. Si le coloco aquí vacía, tendría información. ¿Listo? Entonces, como esta información de la que necesito ver, esta es solamente para que me funcione la fórmula, esta la puedo ocultar. Entonces ya saben, me paro acá, ya lo hemos repetido varias veces, entonces lo voy a hacer más rápido, ocultar. Listo. Ahora quiero el tema de la gestación. Entonces me paro acá. Bueno, aquí sí borré la fórmula, pero la puedo recuperar. Entonces le digo, si AJ5, o sea, si esta columna es igual a la palabra preñada, entonces me coloque la información de la celda AP5, o sea, me coloque esta información, que me coloque este 40. Y si no dice preñada, me coloque un espacio en blanco, ¿sí? Entonces, por esta razón es que aquí no me aparece información. Pero si yo luego colocar, digamos que a esta, que es preñada, de una vez ya me dice que tiene 0 días de preñada, ¿sí? Acá está preñada, 0 días de preñada, porque posiblemente en esta tablita no he arrastrado la información. Días en gestación, no tiene ningún días en gestación. ¿Por qué no tiene días en gestación? Bueno, vamos a revisar la fórmula, que fue lo que está fallando. Días de gestación debería colocarme un 3. Pero es porque acá este AB5 no lo he arrastrado, por eso es que me da 0. Entonces si lo arrastro, estoy llamando toda esta información, la estoy llamando acá. Bueno, esto que nos acaba de pasar sirve para que no se asusten cuando de pronto una fórmula no nos sale. Simplemente debe ser algo que hicimos mal y hay que revisar con calma, con paciencia, y verá que encontramos la solución.
Entonces acá nos está diciendo que lleva 2291 días. ¿Por qué? Porque la fecha es ilógica. La fecha de la monta del servicio está en el 2014, pero si le colocamos acá que es 2020, ya nos va a cambiar. Ya nos va a decir que tiene 100 días de gestación, 69 de gestación, tiene 2 días de vacía. ¿Listo? Entonces ya hicimos funcionar esta columna. La fecha posible de parto, entonces acá, fecha posible de parto, cogemos la información de la fecha de monta que nos quedó en la celda A6 y le sumamos 288 días. ¿Sí? Entonces repito, ponemos igual más la fecha de monta que está ubicada por aquí atrás, en la A, en esta, y le sumamos 288 días para que de esa forma nos quede. Pero entonces, para que solamente nos coloque la fecha realmente cuando si está preñada, ¿sí? Si no, no es lógico que nos coloque aquí una fecha. Entonces le aplicamos la condición. Igual, si AJ5, o sea, si acá nos dice que está preñada, entonces colóqueme la información verdadera y que esa está en la columna AR5. Y si no dice preñada, entonces colóqueme un espacio en blanco. Entonces por eso es que solamente aquí me aparece en azul las fechas de las que están preñadas. Pero si le llego aquí a quitar y colocarse acá, por ejemplo, vacía, se nos va a borrar la fecha. ¿Sí? O sea, acá todas están acá preñadas. Ya nos va a botar la información de la fecha posible de parto, que nos va a servir para planificar y que ahí estén atentos todos los trabajadores de campo, nuestro personal, para que pueda atender ese parto de ese animal o que esté alerta en esos días especiales. ¿Listo? Bueno, ahora sí la actividad de esta semana, nuestro reto de esta semana. Yo les voy a subir este formato tal cual como lo hemos desarrollado en este video de clase y ustedes me van a hacer el recelo. Hicimos para el celo normal. Digamos que esta vaca no quedó funcionando, no quedó preñada, se tuvo que hacerle un recelo 1. Vamos a hacerle para la actividad un recelo 2, un recelo 3 y hasta un recelo 4. ¿Sí? No más. O sea, tenemos que repetir desde acá, ¿sí? Y hacer 3 recelos más, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Y para eso pues necesitarán esta información, llevarla a otro lado más a la derecha de nuestra hoja para poderles el espacio a los 3 recelos adicionales que me tienen que hacer para la actividad de esta semana. Sí, espero que me haya hecho entender. Acá en este color es 1, ¿cierto? 1. Que si quedó preñada, pues no hay necesidad de hacerle un recelo. Esta otra espacio es para si hay necesidad de hacerle un nuevo servicio con la información del nuevo servicio. Necesito para esta actividad otro nuevo servicio que le voy a llamar el nombre de recelo 2 y otro adicional recelo 3 y otro adicional recelo 4. ¿Queda claro? Espero que sí. Y ahí pues tendrán que practicar y volver a colocar fórmulas para que me funcione. Entonces el reto es que todas las fórmulas que vimos en esta semana nos funcionen. Les en cuenta que no les voy a colocar más actividades, les voy a dar el espacio para que esa semana
Vean el video con calma, lo repitan, contrarrepitan, denle pausa, retrocedan, no se dejen ganar. Ese es un reto, como les he recalcado durante todo este tiempo, y yo estoy seguro que en la actividad, cuando me la suban, me van a mandar este formato muy bien elaborado con los 3 recelos adicionales que quiero. ¿Listo? Bueno, éxitos.